vamos a repasar el concepto de individuo. Hablamos de individuo cuando tenemos un ser vivo que cumple con las funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Además, se diferencian entre ellos por su complejidad biológica. En ese sentido, existen diferentes tipos de individuos y a esos tipos de individuos se los clasifica en especies. Una especie son individuos que tienen características semejantes. Pueden ser semejanzas etológicas, ecológicas, fisiológicas, anatómicas o cromosómicas. En definitiva, las especies son capaces de producir otras especies que también son fértiles. Cuando tengo un conjunto de individuos de la misma especie, tengo una población. Es decir, que la población es el conjunto de individuos de la misma especie: perros, caninos, gatos, felinos, zorro, lobo, mariposas y los tulipanes. Cuando tengo un conjunto de poblaciones, tengo lo que se llama comunidad. La puedo encontrar también como comunidad biótica o como biocinosis. Llamamos biocinosis al conjunto de poblaciones. Esas poblaciones comparten un lugar geográfico al cual se le llamamos hábitat, que es el espacio físico que habitan, es el territorio, y además comparten también un tiempo determinado. Dentro de los ecosistemas llamamos a las poblaciones factores bióticos. Es decir, que los factores bióticos de los ecosistemas son los que tienen vida. Para que estos factores bióticos puedan mantener y sobrevivir, se relacionan entre sí. Un ejemplo de ese tipo de relaciones, la reproducción para mantener la especie, pero además también compiten por su territorio y por los recursos que le da ese territorio, ese hábitat donde viven. Por lo tanto, esos recursos son proporcionados por otros factores dentro del ecosistema. Esos factores son el agua, la humedad y las lluvias, la luz, fundamentalmente para las plantas, la radiación, la temperatura. Los factores que detallamos recién, además del suelo y de los tipos de suelo, determinan el ambiente en el que viven. Por ejemplo, un oso polar no podría convivir con esta comunidad que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es la temperatura la que me da el tipo de clima en el cual viven estos seres vivos. El oso polar vive en un clima frío y los que tenemos acá son característicos de un clima templado. Por lo tanto, la temperatura me va a determinar también el tipo de clima en que viven esta comunidad. Pero también tenemos otro factor que es el pH. El pH generalmente caracteriza a los suelos y permite, por ejemplo, la vida de bacterias y hongos. Es el nivel de acidez de los suelos. Estos factores se denominan factores abióticos, es decir, los factores físicos-químicos que determinan el modo de vida de los factores bióticos, es decir, de las comunidades que viven en un ecosistema. Ahora bien, individuo. Los seres vivos
que pueden cumplir las funciones vitales: nutrición, relación, reproducción. Se diferencian entre sí por las especies, que son aquellos individuos que comparten características comunes. Al conjunto de estos individuos se le llama población. La población es el conjunto de individuos de la misma especie. Al conjunto de población se le llama comunidad. La comunidad es el conjunto de poblaciones que habitan en un tiempo y en un lugar geográfico determinado. Estamos refiriéndonos a los factores bióticos. Pero también los ecosistemas necesitan de los factores abióticos. Estos factores abióticos interactúan con las especies que forman las poblaciones, y las poblaciones que forman las comunidades interactúan para permitir la vida. Entonces, aparece el concepto de ecosistema. Ecosistema es el conjunto de factores abióticos y de factores bióticos y de factores abióticos que interactúan entre sí, y en esa interacción se intercambia materia y se produce un flujo de energía.